Bueno, tenemos para hoy a Ariel Sobko, un muchacho de Resistencia, que está presentando, nos va a hablar, mejor dicho, acerca de dos trabajos. Uno es un ensayo político que se llama, si no me equivoco, El acto político no ideológico, y el segundo es un libro que se llama El aro rojo. Siempre comenzamos las entrevistas con saludos. Esta vez la vamos a empezar con una pregunta. Ariel Sobko ya nos está escuchando al otro lado de la línea, y te pregunto, Ariel, en términos generales, a los actos humanos que son políticos los incluye la historia, mientras que los actos humanos que no son políticos no están incluidos en la historia. Esto dice el ensayo sobre los actos políticos no ideológicos. Quisiéramos arrancar esta pregunta preguntándote de qué manera se conduce el arte, como un acto político ideológico, como un acto político no ideológico, como un acto no político, considerando que el arte influye y muchas veces no queda registrado en la historia. Excelente pregunta. Primero, por supuesto, buenas noches a todos y a todo el público, ¿no? Y buenas a ustedes noches. En particular, agradecido por la invitación. A modo de respuesta, yo podría decir que empezar a distinguir, digamos, que lo ideológico no es un patrimonio de lo político, no tiene el patrimonio sobre lo político o lo ideológico. Y el arte en particular, no solamente hay arte que no entra en la historia, y está muy bien lo que decís, y el arte uno tendría que considerarlo cercano a la política necesariamente. Aunque esto sea así, yo creo que cuando hablamos de ideología acompañando al arte, o acompañando a cualquier otra manifestación, ¿no?, tenemos que puntualizar el concepto sobre poder político, que es otra cosa, digamos. Es decir, vamos a tener arte que esté de alguna manera atravesado por lo ideológico, y en tanto y en cuanto esto ocurra, lo que va a aparecer en el medio es el poder político. De alguna u otra manera, escamoteándose, aparece, digamos. Pero también es posible imaginar un arte, ya que me permite pensar tu pregunta esto incluso, me permite un arte de que no tenga ningún vestigio de poder político, ¿sí? Es decir, que no tenga ningún vestigio de ideología, pero que sí alcance a ser político porque justamente se lo pueda tomar como no ideológico. Yo creo que también es cierto en tu pregunta, que por cierto es muy incisiva, me está haciendo pensar bastante. Yo creo que también es cierto que el arte que no entra en la historia, como se apoya en la fundamentación tu pregunta, en realidad es un arte infame, y el arte infame por definición es político, porque el que lo ha hecho, lo ha trasladado a la infamia es el poder. Estoy citando a Foucault, ¿no? Estoy citando a Foucault con Los hombres infames. Me parece que claro, de alguna manera el arte siempre se las va a arreglar, digamos, para terminar siendo político. Porque incluso... Ahora, sí, termina por favor. ¿Sí te escucho? Termina por favor. No. Terminaba el concepto con esto, pero claro que si yo pretendo hablar de los actos humanos en términos generales, y yo creo que la distinción apunta ya, es clásica y apunta a Aristóteles, por supuesto, por definición apunta a Aristóteles, que el hombre es un animal político, pero yo creo que es posible pensar que el ámbito de la historia en términos generales, tiene razón Aristóteles, pero en el ámbito de la historia, en términos generales, hay una zona que no compromete a lo histórico, y sin embargo no compromete a lo histórico, y por eso se define como no político. Sería una manera de extender la idea aristotélica. En síntesis, te repito, el arte, yo creo que sí, el arte va a alcanzar siempre a ser político, y en cuanto a su infamia, precisamente va a ser político por ser infame. No sé si te respondí. Sí, perfecto. Este ensayo vos lo escribiste durante el gobierno de Cambiemos,
Y Sí. vos ponías como una forma política de los gobiernos, digamos, neoliberales o de derecha, la no acción como una política. No obligar a la gente a hacer algo, sino obligarla a no hacer algo. Por ejemplo, a no luchar por los derechos, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente, creo que un arte que no tenga una ideología, por esa inacción, está siendo político también a su vez, ¿no? Porque está promoviendo esa forma de pensar de la no reacción ante la problemática. Claro, perfecto, está bien, está muy bien lo que decís, pero yo insistiría en la relación que tiene lo no ideológico con lo político. ¿Por qué? Porque puede existir una actitud que sea no ideológica. De hecho, yo creo que la ideología, bueno, analizándola un poco, contando un poco esto, la ideología surge en el siglo XIX, es una forma de dogmatismo la ideología, es una forma de creer que la idea existe por fuera de la voluntad y puede regir la voluntad humana. Eso es una idea metafísica que surgió con los dogmáticos modernos. Y es una idea si se quiere, que se va a elaborar en el siglo XIX, pero recién en la década del 40 al 60 del siglo XX se manifiesta. Es decir, ahí realmente en esa época surgen los partidos en términos generales en el mundo, pues si bien ya estaban partidos comunistas internacionales incluso, pero es esa época. Tiene 20 años de plenitud, en donde uno ahí sí podía pensar de que no podía escapar de la gravedad de lo ideológico. Esto suele ser una gravedad de época que también se puede cumplir en otros ámbitos. Por ejemplo, un tiempito antes había surgido el psicoanálisis y todo el mundo hablaba, como que creía que el momento era para como te diré, para hablar sin tapujos del sexo y qué sé yo. Ahí en ese momento, haciendo la comparación más adelante con la ideología, en ese momento todo el mundo estaba convencido que lo político era lo ideológico, sobre todo en esto de su lucha por la comandancia del Estado, digamos, ¿sí? Por eso se reafirman las democracias incluso. Eso podemos decir en términos generales de la ideología. Ahora bien, yendo al mundo contemporáneo, y si ustedes, yo no tengo que persuadirlos en nada para hacerlos observar que lo que pulula son las marchas públicas, otro tipo de reuniones o de actos políticos no ideológicos, como lo define. Claro, lo que abunda eso, yo no lo tengo que persuadir, digamos, y no una actitud partidaria. Es decir, yo para poder, hace no mucho, nosotros estábamos hablando todavía de revolución, era un significante que estaba en el aire, pero yo creo que a partir del desarme y del patrimonio de la violencia por parte del Estado, desarme, digo, en términos generales, las organizaciones políticas, hablando de la Argentina, no tienen armas en este momento. Entonces, es algo fútil hablar de la revolución. Ahora, en su reemplazo, bueno, uno puede observar y viene viendo que empiezan a surgir, empiezan a emerger prácticas que están relacionadas con ese pacifismo de última, porque no tienen armas, pero que justamente no van hacia el partidismo ideológico centrado en una institución, sino que toma las calles. Es decir, algo que yo no lo tengo que persuadir, digo, ustedes lo podrán ver. Bueno, vos decías, sí, por supuesto, este libro que se llama El acto político no ideológico, intenta definirlo. Es un libro que fue escrito a lo largo del gobierno de Macri, fueron artículos que fueron saliendo y el libro los recopila, digamos. Y a mí me llamaba la atención, y me llamó la atención durante todo el periodo que lo escribía el libro, cómo la marcha pública iba tomando cada vez más protagonismo. Sí. Incluso al final de todo el gobierno de Cambiemos, el mismo Juntos por el Cambio, la marcha que Sí se puede. al Sí se puede como un estandarte de propaganda
de campaña, te diré, ¿no? Un hecho inédito, pero ¿no? Ya había ocurrido. La política... Eso sí, para el fascismo sí, para el fascismo la sí, política el no fascismo ideológica... en general lo toca la calle. El acto político no ideológico al servicio de los grupos hegemónicos, digo, es algo inédito, porque siempre había sido... Por supuesto, sí, por supuesto, eso sí, pero claro, vamos a todavía a hacer como más, para dibujar un poco más el concepto, para crearlo con más definición, como pedía Deleuze, digamos. Yo tengo también que ver que yo no voy a ir a yo me concibo como peronista. Si vos me preguntás, Ariel, bueno, yo te voy a decir que soy peronista, no voy a dudar. Bueno, el peronismo si yo te digo que soy peronista con 43 años que tengo, estaré incurriendo en una suerte de anacronismo. Tendría que decirte otra ideología más actual, pero podría todavía sostener que soy peronista con 43 años. Pero yo no voy a una marcha pública, que me congrego, ya sea la marcha que esté, supongamos una marcha por la cultura canábica, y no voy a marchar desde mi ideología peronista, no voy a caminar esa calle con... Más allá de que yo responda en mi ideología, es evidente que así como existe un acto político que se lo definía como tal, que era de características estrictamente partidarias, se lo reunía a la gente adentro del partido, incluso tal vez institución, ¿no? También podemos afirmar que hay un acto político en las calles, en una marcha pública, y se define por ser no ideológico. No cuesta pensarlo, al menos. Bueno, cuesta pensarlo porque uno nadie... Sí. No, iba a decir que estamos hablando con Ariel Sobco, para la gente que recién se está enganchando, licenciado en Filosofía de la UNE, que nos está hablando acerca de un ensayo que se llama El acto político no ideológico. Y para cerrar un poquito sobre este trabajo, te voy a hacer una pregunta. Vos citás acá a Carl Schmitt, la verdad que nunca lo leí, no sé si se pronuncia así. Sí. Y citas: lo político es una distinción entre el amigo y el enemigo. Entonces, si decimos que el arte es un acto político, ¿cómo forja el arte una distinción entre el amigo y el enemigo? Claro, está bien. Ahora, en cuanto al concepto de lo político de Smith, es un lugar común, y esto se sabe. Él fue un jurista que prácticamente trabajó para el gobierno nazi, para Hitler, y fue cartografiando desde el trabajo de jurista digamos, fue teorizando para que el manejo del derecho y de la justicia en la República, fascista, digamos, alemana, tenga cabida el modelo de soberanía que pretendía Hitler. A raíz de eso, de ese trabajo intelectual a pedido que hace Carl Schmitt, yo creo que llega a forzar el concepto, pero de alguna manera esto es así, el concepto de Schmitt es ese. Para él lo político empieza cuando hay una distinción entre un amigo y un enemigo. Respecto a eso, yo descreo profundamente. Lo que pasa es que en mi ensayo está citado, ya te respondo respecto al arte, ¿no? Pero mi ensayo está citado y está tomado, ya liquidada la pragmática de Smith, ya está liquidada a través precisamente de Benjamin, que es el que se encarga de desarmar esa teoría soberana de Smith, pero está tomado en mi ensayo porque precisamente es la que resucita a Macri. No sé si se me entiende, digamos. Sí. Macri no solamente resucita eso, sino algunos otros mecanismos de la contemporaneidad política que no hacen otra cosa que apuntalar al fascismo hoy en día en todo el planeta, digamos, ¿no? La excepción, no olvidemos que cuando Macri sube al gobierno empieza con una batería de decretos de necesidad y de urgencia, digamos, que son la base del funcionamiento del estado de excepción, y el estado de excepción es un modelo del fascismo para practicar la soberanía. Esto tiene raíz en Smith, por supuesto, y en la distinción amigo y enemigo, pero te repito, y ya voy a la respuesta respecto al arte, te repito que está tomado en el ensayo
como una manera de señalar que es una de los conceptos de lo político que rescata el gobierno de Macri. Ajá, ¿sí? como una aplicación del fascismo, decís. Ustedes recordarán la necesidad de plantarse ante un enemigo que en ese momento era Cristina, obviamente, de un modo directo, en realidad el kirchnerismo, pero de un modo directo, señalar, digamos, utilizar más tiempo en la vida política, en el sentido del hacer político, para la construcción de un enemigo que para la construcción de una identidad soberana, ¿se entiende? De hecho, la identidad del fascismo clásico ha sido construir un enemigo interno en el país. Esa era una característica, claro, que ya señaló la escuela de Frankfurt, digamos, ya señaló que era una de las características del fascismo, digamos, de construirse un enemigo interno, como todos los manuales, iba a perseguir. Como todos los manuales, claro, de las Fuerzas Armadas que estaban orientados a combatir un enemigo interno allá en la época de las dictaduras en Latinoamérica. Más bien, es la misma mecánica. La misma mecánica. Yo creo que la violencia parte de suponer que hay un enemigo. Yo creo que personalmente, y la violencia es... no nos olvidemos que nosotros estamos en sistemas republicanos que le otorgan el patrimonio de la violencia a algo, digamos. En este caso nosotros las tenemos en las Fuerzas Armadas. Bueno, entonces estamos hablando con Ariel Sopko. Te reformulo entonces la última parte. ¿Cuál sería el arte fascista entonces que considera eso como...? Claro, está bien, a eso quería ir, digamos. Yo creo que sí, que hay un arte que en principio me parece que es fascista el ímpetu político de crear un enemigo, porque yo ya estoy partiendo de un enfrentamiento, ¿no? Pero me parece que el arte que se pretende identitario de alguna manera también logra cierto fascismo. Lo que pasa es que no podría hablar sin darte ejemplos, por supuesto, ¿no? Pero y también tengo que dar por supuesto de que existe todo tipo de ideología, tiene un consecuente de arte, digamos, ¿no? Como esa cosa de que también se da en la construcción, que depende el modo de pensar de la época, va a darse la arquitectura, va a darse la ciencia, como una suerte de episteme que replique, digamos. Más allá de que el arte participa de eso, volviendo a tu pregunta, yo creo que el arte político, cuando se da como tal, puede llegar a ser fascista también. Sencillamente puede caer en el fascismo, y caería en el fascismo cuando se vuelve, como te digo, cuando trata de distinguirse de modo muy pronunciado. Vamos a ver si puedo dar algún ejemplo, pero porque el arte se pretende en otra esfera, aunque nunca sale de lo político, como yo te lo estuve diciendo en esta misma charla. Me parece que el arte está íntimamente relacionado en lo político, no puede salir de ahí, te quiero decir. Okay. Pero quiero pensar, un arte que proponga una posición, y bueno, acá en cuanto a la literatura, si me permitís, hay un caso que es un caso muy célebre, que es el de Stelline. Stelline es un ensayista y un poeta de comienzo del siglo XX, que es uno de los prosistas más importantes que tiene Occidente en esa época, y sin embargo el tipo era antisemita. Y si uno lee a Stelline, justamente tiene esa calidad que uno debe reconocerle a los maestros, digamos, de poder presentar una idea que está completamente que es completamente incorrecta, ¿no? Presentarla de modo persuasivo, o sea, lo hace con una llegada muy importante. Otro caso es el de Lovecraft, que justamente estoy leyendo un ensayo de Hulenbeck acerca de Lovecraft, que también al lado de Stelline es uno de los este tipo ya directamente yo creo que sí era misántropo, ¿no? Lo odia a los hombres, pero era marcadamente
antisemita, es decir, era una cosa muy particular, digamos, muy fascista, muy fascista. Y hoy todavía se lo sigue reconociendo a Lovecraft como el maestro del horror, digamos, contemporáneo. Claro. Es decir, es como que sí, Stephen King o escritores así muy conocidos siempre lo citan como la base de la literatura de terror, digamos. Claro, pero ¿sabés a qué voy yo? De que el arte va a permitir, y por eso te digo, hay que reconocerle a los grandes maestros eso, va a permitir que por su misma naturaleza exceda la cuestión subjetiva del autor y se convierta en un símbolo por arriba de sus pretensiones políticas, en lo que comprendes a lo que voy. De hecho, no nos vamos a ir tan lejos, es conocida la posición aristocrática de Jorge Luis Borges, o sea, no vamos a ir tan lejos. Hay una línea de Borges, porque Borges no se mete tanto, tampoco menos, a opinar sobre la política argentina, pero sí sugiere, es una línea muy famosa, no me pidas que te diga ahora de memoria en dónde está, pero aunque manejo bastante bien ahora Borges, pero dice algo así como que aquí en el cono sur, digamos, y en Argentina se viene también un dictador tan terrible como Hitler, y se refería a Perón. O sea, nosotros ya sabemos con Borges lo que ha ocurrido, y bueno, también lo que ha ocurrido con parte de los artistas de la aristocracia porteña, ¿no? Que Lugones mismo, o sea, a ver, yo no me atrevería a decir que hay un arte fascista, porque si no tendríamos que reducir el arte al sujeto que lo produce, digamos, cuando es el sujeto, el autor de ese arte que se pretende fascista o el que se configura como tal, digamos. Parece que el arte tiene la suficiente habilidad para zafarse de eso. Bueno, estamos hablando con Ariel Sobko de Resistencia, que está presentando estos trabajos en literatura tropical. Aquí estábamos sacando algunas preguntitas de este ensayo, el acto político no ideológico, que bueno, es un trabajo, como ya dijimos, de 70 hojas, que da para muchísimo más, pero hoy estamos un poquito ajustados, tenemos varias cosas, así que para terminar te voy a preguntar acerca de tu último libro, El Aro Rojo, que es un libro totalmente distinto a todo esto que venimos hablando, ¿no? Son unos relatos, uno de una mujer que va a una fiesta, toma cocaína y hace un video pornográfico. Ese es más o menos en verdad sería el argumento superficial, porque en el medio se habla sobre las formas de construir los relatos literarios y la literatura, ¿no? Y otro que se llama El diseñador enmascarado, en el que relatas un trabajador de un call center que tiene, bueno, un día tradicional, pero finalmente termina alucinando con ratas gigantes que lo persiguen por un pasillo. Una escena totalmente distinta a todo esto que venimos hablando, me parece, del ensayo político, ¿no? Sí, si tendría que hablar ya del Aro Rojo, hasta tendría que cambiar el tono de voz. Tendrías que presentarte como otra persona. Vamos a presentar a Juan Sobko. Sí, claro, presentame como Juan, y ahora yo cambio un poco, empiezo a hablar un poco más rápido, no sé. Le recordamos a la audiencia, le vamos a recordar a la audiencia que están escuchando República y Estéreo en entrevista con Ariel Sobko de Literatura Tropical 2052. La música que escuchan de fondo es Rama Noguera, que nos va a estar acompañando hasta las 23. Y bueno, ahora sí, ¿qué decías, Ariel, del Aro Rojo? No, claro. En principio yo definiría, este es un trabajo que también sale en nuestra queridísima editorial Literatura Tropical. Es un trabajo que reúne 3 relatos relativamente largos o medianos, no sé qué decir. Y bueno, yo podría decir, repitiendo algunas ideas de mis amigos, ¿no? Sobre todo el que hizo la contratapa del amigo Lucas Ameri, que me parece que es una lectura correcta. Yo creo que sí, es verdad, en los 3 relatos uno asiste a vidas que son vidas simples, en definitiva, son anodinas, no tienen nada de particular, no se parecen más a la vida de cualquier lector, quiero decir, uno se puede sentir identificado. No son literatos los personajes, quiero decir, no es una literatura para escritores, por decir. Claro, son personajes comunes, gente común, pero que le atraviesa una situación que lo conmociona todo, por decirte. De alguna manera eso lleva a la destrucción, creo yo, de
la historia en la cual está el personaje o del personaje mismo, porque si es un personaje sin ninguna distinción particular y de golpe se encuentra con una situación que se la puede considerar muy especial o singular, o directamente con una situación límite, ¿no? Pues esa discontinuidad que se puede observar me parece que es la característica de los tres relatos, es decir, vidas comunes que son sopapeadas, por así decirte, o en todo caso atravesadas por un momento en donde precisamente rompen con la continuidad de ese carácter común de su vida, digamos, ¿no? Y por otra parte, eso que vos señalaste, que los tres relatos de alguna u otra manera, sobre todo el Aro Rojo, van a, de alguna u otra manera, insisto, van a tocar a la literatura misma. Es decir, como yo esto no lo estoy creando, obviamente, nosotros estamos en Argentina en una tradición literaria que toma a la idea adentro de la literatura como prácticamente la manera de hacer literatura argentina, es decir, como que esto ya viene de Macedonio Fernández, atraviesa a Borges, por supuesto, y si llega hasta hoy, hoy en día podríamos hablar de César Aira, que es el que más y el que mejor, por lo menos para mí, reflexiona a la literatura adentro de la literatura, ¿no? Ajá. Mi modesto ejercicio es una manera de meterme en esa tradición. No hay nada original en ese sentido, pero sí característico. También tendría que decir, como te dije lo anterior, de que son vidas higiénicas que tienen una discontinuidad. Te tendría que decir que los tres relatos también intentan de alguna manera pensar cómo funcionó la literatura para que esos relatos sean. Ajá. Bueno, escuchamos a Ariel Sobco de Literatura Tropical. Ariel, estamos un poquito cortos de tiempo, la verdad que ha sido un gusto tenerte en el programa, compartir estos trabajos del ensayo del acto político no ideológico y este otro libro del Aro Rojo, los dos presentados en Literatura Tropical. Bueno, ya entrevistamos a otros colegas tuyos y vamos a seguir con esta columna. Y bueno, estamos a tu disposición, lo que quieras difundir, y te invitamos a escuchar los próximos programas que vamos a seguir conversando con tus colegas de Literatura Tropical. Perfecto, Juan, muchas gracias, al contrario, agradecido. Gracias a vos por tu tiempo. El programa es muy bueno, insistan tratando de desafiar al guitarrista que cante y que hable. Y sigan así, chicos, me gustó mucho el comienzo con lo de Allende, ayer se cumple, ¿no?, ese aniversario sangriento, y insisto, me pareció un lujo y un placer estar en el espacio de ustedes, y lo voy a seguir escuchando y recomendando, por supuesto. Vamos todavía. Bueno, un abrazo a Ariel y un abrazo también a la gente de Literatura Tropical ahí en Resistencia. Un gustazo haberte tenido entre nosotros.